Para la grabación, bueno, pues bien, sí. Buenas tardes a todos, les repito, gracias por su presencia aquí en este Día de Europa. Siendo España, probablemente el profesor de la Torre ahora lo precisará con rigor, probablemente el país más antiguo de Europa, o uno de los más antiguos, quizá este tipo de celebraciones deberían de hacerse siempre en España. Bien, es verdad que las cosas han cambiado, ahora pues está para lo que se parece bastante de moda insultar a España y su historia y hasta es esto reconocido, pero sin embargo pues hay afortunadamente espadas que todavía resaltan el valor de ser europeos en este caso, y para ello contamos con la presencia del profesor don Álvaro de la Torre. El profesor don Álvaro de la Torre es doctor en Filosofía del Derecho, máster en Humanidades por la Universidad Francisco Vitoria y máster en Derecho Público, además de ser licenciado en Derecho en Ciencias Políticas y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor titular de Teoría del Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria, donde coordina sus sociedades, una sociedad sobre estudios políticos. Además, es miembro también del movimiento europeo en el que está España, participa habitualmente en muchísimos foros y conferencias, tanto nacionales como internacionales, además de ser miembro de esta sociedad. Y hoy nos va a hacer ver la importancia que tiene ser europeos. Dicen por ahí los que saben de aritmética que cuanto menor es el divisor, mayor es el cociente. Por tanto, no importa que estemos hoy aquí un poco más en familia. Todos son bienvenidos y entre todos vamos a contribuir a levantar la palabra que hoy nos dignifica a nosotros el profesor de la Torre con su presencia. Don Álvaro, muchísimas gracias por su presencia aquí. Sepa que desde hoy esta sociedad sube un peldaño en su autoestima por haber gozado del privilegio de su palabra. Cuando quiera, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, don Antonio, por sus amables palabras de presentación y le agradezco muchísimo su presencia y su presidencia hoy de la mesa. Bueno, antes que nada, saludar a todos los asistentes y agradecerles su presencia hoy en la Matritense. Creo que tenemos hoy una competencia dura que también tiene que ver con Europa, que es la Copa de Europa, ¿no? Si no me equivoco, hoy juega el Real Madrid partido de Champions y eso sin duda pues es una competencia complicada. Pero bueno, vamos a hablar de Europa hoy, no de la Copa de Europa, sino de la idea de la integración europea, los padres de Europa. Creo que es un día bonito, el día 9 de mayo, ese día en el que se conmemora la declaración Schuman, esa fructífera propuesta de poner en común entre la Francia y la Alemania de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial la producción del carbón y el acero, esas materias primas que eran necesarias para librar las guerras en aquel momento. Una propuesta de paz, de concordia, que fue el germen de lo que a día de hoy es la Unión Europea. Y eso se conmemora el 9 de mayo, con lo cual yo creo que es un día especialmente bonito. Yo me sigo preguntando por qué el día de 9 de mayo todavía no es día festivo, porque siendo el Día de Europa, siempre hay conmemoraciones por la mañana, se hace un izado a la bandera europea no muy lejos de aquí. Saben dónde está, en el talud de Aniceto Marinas, ahí cerca del río Manzanares, y hay actos conmemorativos en la sede de la representación de las comunidades europeas aquí en España, en la Castellana. Yo he estado varias veces, pero es verdad que todavía no es día festivo. Yo creo que debería ser festivo para que todos tomáramos conciencia de la importancia de la Unión Europea, de las instituciones europeas y de la suerte que tenemos de ser europeos y de vivir en un entorno en el que hay estabilidad política, hay Estado de Derecho, hay respeto por los derechos fundamentales, hay una tradición, una historia y una cultura compartida, y yo creo que eso es algo muy a valorar. Y creo que merece la pena conmemorar el Día de Europa y por eso estamos hoy aquí en la Matritense hablando un poquito de Europa. Me he permitido traerme una de las banderas de mi colección para tener bien presente el tema europeo. Me voy a permitir hacer una pequeña pincelada histórica, me voy a permitir hacer una breve evolución desde las primeras ideas originarias de la conveniencia de una Europa unida, porque a lo mejor alguno podría pensar que esto de la Unión Europea es un invento de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y nada más lejos que eso. Es decir, aquellos visionarios europeístas que ya pensaban que era necesario alguna forma de asociación entre los reinos de Europa, entre las naciones de Europa, sobre todo para evitar la guerra. Esto es un tema muy importante, ¿no? La Unión Europea nace con una visión de lograr la paz, al menos la paz. Esas visiones fueron largas en el tiempo. Ya desde el año 1400
tenemos algunos proyectos de algunos visionarios que creían que había que unir de alguna manera más estable y más políticamente a los reinos de Europa. Bien, pues haré una perspectiva desde eso y luego me centraré en algunas personalidades importantes que con su visión, con su testimonio, con su acción política, pues consiguieron conformar en ese periodo, primero de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y luego después de la Segunda Guerra Mundial, consiguieron que cuajara un proyecto de Europa unida, un proyecto político. Creo que será interesante, intentaré, pues que les sea en la medida de lo posible esclarecedor un poquito de la visión de Europa. He traído aquí algunos libros a modo de recomendación, prometo que no es una amenaza. Quizás esto es de formación profesoral, que siempre les llevo a mis alumnos más libros de los que tienen interés en leer, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si alguno tiene interés, pues luego les recomiendo para profundizar en la materia de Europa. Yo esto tuve ocasión de estudiarlo muy en profundidad con el catedrático Manuel Bermejo en la Universidad Carlos III de Madrid, la historia de la integración europea, y publiqué pues una tesina de máster, y voy a sacar algunas pinceladas, algunas conclusiones con las que me gustaría ilustrar. Le prometo no ser demasiado extenso y si luego tienen alguna cuestión, pues estamos abiertos al comentario. Bien, pues vamos un poco a hacer historia. Esta idea de una Europa unida, ya digo, ese ente denominado Europa, pues tiene una larga idea que se pierde, probablemente en el momento del Imperio Romano, que ya empieza a dar una cierta unidad a lo que es el continente, una unidad cultural, una unidad de lengua, el latín, ¿no? Dicen que el latín fue lingua franca de Europa durante pues todo el medievo, la Ilustración. Se podía viajar por muchos lugares de Europa y poder hablar en latín, que en los ambientes cultos pues era la lengua que se frecuentaba, ¿no? Hay una serie de elementos que dan unidad a Europa. Si nos vamos hacia el pasado, podemos hablar, por ejemplo, de la herencia política y filosófica griega. Como les decía, esa herencia del Imperio Romano como primer gran unificador del continente, que nos deja una cierta homogeneidad en los territorios, una aplicación de un mismo derecho romano, eso sin duda pues de una cierta unidad. Luego otro de los elementos aglutinantes de esta Europa es el cristianismo. El cristianismo al final permitió dar un nexo común de unidad a los territorios en el plano de la fe, en el plano también de la moral. Durante el medievo se hablaba de la república cristiana, y se hacía ello referencia prácticamente de una manera análoga a Europa, ¿no? Todos esos reinos pues se compartía una misma fe, esa república cristiana. Podemos pensar, por ejemplo, en Carlomagno, al que se le corona emperador por parte del Papa en el año 800, ¿no? Y se le llamaba Rex Pater Europae, ¿no? El rey padre de Europa, coronado por el Papa. Sin duda, durante toda esa época tenemos el papado y el Sacro Imperio como dos elementos, uno de ellos el poder temporal, otro de ellos el poder espiritual. También las universidades han conformado Europa, fundadas por la Iglesia, han influido en la creación de una cierta conciencia europea, han enseñado el derecho romano posclásico, han permitido el estudio del derecho común. Pues todo eso, una legislación homogénea en Europa, también ayuda a una misma dinámica cultural, ¿no? Decía Steiner, gran estudioso de todo esto, que la idea de Europa está entretejida con las doctrinas y con la historia del cristianismo occidental. A lo mejor recordarán ustedes, los más veteranos del lugar, que hace unos años, cuando se debatía el tema de la Constitución Europea, allá por los años 2002, 2003, 2004, se discutía bastante sobre si había que incluir el concepto de las raíces cristianas de Europa en las primeras páginas del preámbulo de la Constitución Europea. Y hubo ahí una batalla política, cultural, importante. El mandatario francés que estaba un poco pilotando toda esta cuestión, Valéry Giscard d'Estaing, pues no era muy favorable porque era de un planteamiento político algo más laicista y era más favorable a poner simplemente las ideas de la Ilustración, ¿no? Que están bien, que sin duda son parte también del sustrato cultural de Europa. Pero sin duda no se entiende Europa sin esas raíces cristianas que conforman toda una cultura, toda una ética, todo un planteamiento de los derechos de la persona, de la dignidad de la persona, el planteamiento que tenemos de los derechos humanos y del valor de la persona humana y de la vida humana en Europa, que no lo hay en otros lugares del mundo, pues no ha surgido por arte de Birli-Birló, que sin duda tiene una herencia importante en la tradición cristiana. Y también, y luego lo veremos después, la mayoría de los padres de Europa, personas como Alcide de Gasperi, Robert Schuman,
Konrad Adenauer, todos aquellos que después de la Segunda Guerra Mundial se pusieron de acuerdo para que fuera posible esa idea de una Europa unida, pues eran fervientes cristianos con una idea muy, muy notable de el bien común en clave cristiana. Y yo creo que eso también pues nos da un planteamiento. Bien, volviendo un poco a esa misma idea cultural de Europa. Decía en el siglo XVIII Voltaire, un filósofo al que sin duda conocerán, que Europa era una unidad cultural y moral, y que además había también una cierta unidad en lo político. Dice Voltaire: puede considerarse la Europa cristiana, exceptuando a Rusia, como una especie de gran república dividida en varios estados, pero todos en relación recíproca, todos con un mismo fondo religioso, todos con los mismos principios de derecho público y de política. O sea que ya se veía una cierta unidad en ese siglo XVIII, sin duda, cada nación de Europa pues regida por un rey, pero con una unidad bastante importante. Algunos han hablado de Europa como un territorio con un idéntico derecho de gentes, con cierta homogeneidad en las costumbres, en las letras, ¿no? Y muchos de ellos decían que le debemos al cristianismo el sistema de sociedad. También hay que pensar en las libertades ciudadanas que se han, digamos, creado un poco como herencia de la transición. Por ejemplo, Montesquieu, que les sonará porque, se habla de él un poco como el padre de la separación de poderes. Montesquieu y otros ilustrados pues destacan de Europa la existencia de una cierta libertad, y lo decían en el siglo XVIII, que las libertades eran mucho menores que las que tenemos a día de hoy, en contraposición con otros reinos del Oriente, donde la tiranía y el valor de la persona pues era mucho menor, sin duda. En el siglo XIX pues se van acentuando estas visiones de Europa como unidad, a pesar de que el siglo XIX es el siglo del romanticismo, del auge de los nacionalismos, pero a pesar de eso se ve una cierta unidad cultural. Dice Henry Brugmans, un estudio sobre todo esto muy, muy interesante, dice: la unidad cultural de nuestro continente no ha sido puesta en duda por nadie, ni siquiera en la época del siglo XIX, en pleno ascenso de los nacionalismos. En el terreno de la civilización nada fue exclusivamente nacional, ni los estilos artísticos, ni las escuelas filosóficas. Más bien en contra, los movimientos literarios, las actitudes mentales y las corrientes de pensamiento fueron siempre europeos en cuanto a la esfera de influencia. Les sonará sin duda el filósofo Goethe, alemán. Pues siempre él destacó esa unidad cultural de Europa. Federico Novalis en el siglo XIX habló de la unidad espiritual, esa unidad espiritual de Europa que venía de la cristiandad, y sin duda, pues llegamos al siglo XX con una cierta idea de que Europa es una unidad cultural. Este es un aspecto importante. Me voy a permitir hacer una brevísima precisión sobre por qué Europa es ese revulsivo que se vio necesario frente a las continuas guerras que ha habido en Europa, y una necesidad de paz vinculada a esa unidad entre los reinos de Europa. Esta es una tónica general, desde el siglo XV, desde el 1400, cuando un tal Antoine Marigny habla de una posibilidad de pacto confederal en Europa que trajera paz a los reinos cristianos. Es curioso porque a lo mejor, si son familiares con lo que son las instituciones de la Unión Europea ahora, ¿no? Tenemos un Parlamento Europeo con sede en Bruselas, en Estrasburgo, tenemos el Consejo Europeo, lo verán en televisión cuando se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas. Tenemos una serie de entramado institucional de la Unión Europea. A lo mejor alguien podría pensar que es una creación ex novo cuando se han creado las comunidades europeas, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo curioso es que cuando uno ve la historia de Europa y ve los proyectos de algunos visionarios, se da cuenta de que esto no es tan innovador, que ya ha habido gente en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, planteando cosas similares. Es bastante curioso. Por ejemplo, fíjense lo que se le ocurría a este Antoine Marigny hacia el año 1400, en pleno Renacimiento. Proponía la creación de una asamblea general a la que se cederían poderes, además de un ejército y una corte de arbitraje que dirimiera los conflictos entre los reinos cristianos. Curioso, una corte de arbitraje que dirimía los conflictos entre los reinos. A día de hoy eso podría ser de alguna manera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene sede en Luxemburgo, ¿no? Que en cierto modo es la última instancia judicial en la Unión Europea. Podríamos plantearlo así. También Émeric Clouthier hablaba de la posibilidad de establecer la paz y la libertad comercial, que luego han sido dos de los elementos de las comunidades europeas, con la creación de una asamblea permanente de estados en Venecia, con embajadas permanentes de los soberanos. Ya había la necesidad de que hubiera
un lugar donde parlamentar y donde intentar evitar esos conflictos, y él planteaba que lo que a día de hoy es Bruselas estaría en Venecia, probablemente más bonito, mejor clima y más posibilidades de hacer turismo posiblemente. Muy bien, más cositas. El duque de Sully, francés, planteaba igualmente lo que él llamó el grand dessin, ¿no? El gran diseño o el gran dibujo. Él hablaba de una institucionalización de un Consejo General con delegados de los estados con el objetivo principal de la consecución de la paz mediante un sistema de arbitraje y resolución de conflictos, ¿no? Esto ya lo decía Coudenhove-Kalergi, del que hablaremos, uno de los visionarios de una Europa unida en los años 20, que decía, ¿por qué siempre hacemos conferencias de paz después de las guerras? ¿Por qué siempre hacer tratados de paz después de matarnos los europeos? ¿Por qué no hacemos asambleas de paz para entendernos y evitar los conflictos? Y la idea era buena y venía ya de larga tradición. El duque de Sully también hablaba de la importancia de la libertad de comercio, de la supresión de las barreras aduaneras. Tenía ya una visión de que el fomentar el comercio ayuda a entretejer entre los ciudadanos, bueno, pues una urdimbre de relaciones comerciales, unos intereses compartidos que sin duda podían desincentivar bueno, pues los conflictos y las guerras, ¿no? Cuando hay fuertes intereses económicos, pues probablemente no se libran las guerras. Esa misma idea estuvo en la base de la creación de las comunidades europeas, cuando pues podemos pensar en la primera de las comunidades europeas de los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, o por ejemplo la Comunidad Económica Europea, ¿no? Esa visión de los padres de Europa en el primer momento fundacional de las comunidades europeas era la creación de lazos de solidaridad y una urdimbre, ya que no era fácil hacer la política porque había todavía mucho odio después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues al menos crear unos lazos más bien soterrados de alianza económica que permitiera por una parte el desarrollo económico sin duda, pero por otra parte que creara lazos de solidaridad, lo que llamaba Robert Schuman la solidaridad de hecho, ¿no? La solidaridad entre los ciudadanos de Europa en esos intercambios comerciales, y que, bueno, pues poquito a poquito fuera creando unos lazos de mayor, bueno, hermandad entre los pueblos de Europa y que dificultara la creación de conflictos. Es un aspecto importante. Alguno de estos visionarios más, creo que es interesante. El abad de Saint-Pierre habló del proyecto de paz perpetua. Esto también Immanuel Kant habló de la paz perpetua. Él proponía una unión permanente y perpetua entre los reyes de Europa. Lo denominaba la sociedad europea. Creía que tenía que haber un congreso de representantes como órgano central, buscando esa paz europea. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que le suena también, ciudadano de Ginebra, bueno, pues era partidario de un sistema similar. Ha habido en todos los filósofos del siglo XVIII, pensemos en Rousseau, pensemos en Jeremy Bentham, el abad de Saint-Pierre, Immanuel Kant, una idea de paz perpetua por medio de la concertación. Creo que esto es interesante. Todos estos intelectuales entendían que ese logro, la consecución de la paz tan necesaria después de tantas guerras entre europeos, vendría del establecimiento de sistemas de arbitraje con instituciones comunes, incluso de sistemas federativos, ¿no?, que agregaran esos reinos de Europa. Creo que es interesante. En el siglo XIX continuaron esas propuestas. Algunos intelectuales, como el conde de Saint-Simon, el conde de Saint-Simon criticó el Congreso de Viena con el que se pone fin a las guerras napoleónicas. Él decía que iba a ser inoperante e inútil para preservar la paz, porque en ese Congreso de Viena cada uno de los reinos de Europa lo que iba a defender es el interés propio, no el interés general. Esta era una dinámica bastante importante. Interés gubernamental o interés, entre comillas, supranacional. Esa es otra de las dinámicas, ¿no? Él quería que se hiciera un parlamento general para Europa al que se le diera supremacía sobre todos los gobiernos nacionales. Fíjense que ha avanzado ya pensar en el siglo XIX en una idea de un parlamento con supremacía, es decir, una idea evidentemente federativa, ¿no?, en la que los gobiernos nacionales perdieran cierta soberanía con tal de que la ganara un ente supranacional que pudiera tomar decisiones y que velara por la paz. Ese es un poco el planteamiento. Y que como dice el Parlamento General para Europa, sería juez de las controversias entre los estados. También podemos hablar de Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo, pues evidentemente gran conocido. Víctor Hugo habló mucho de Europa. Él quería poner, lógicamente, en París, la capital de esos Estados Unidos de Europa, de los que él hablaba. Bueno, se le desvió un poco el tiro porque ahora está más o menos en Bruselas, ¿no? No está en París. Pero bueno, Víctor Hugo habló mucho de esta Europa. Un tipo interesante, el suizo Johann Caspar Blumtzli.
absolutamente probablemente un desconocido para el gran público, pero este hombre ya pensó en muchas de las instituciones que a día de hoy tenemos para Europa. Decía Johann Caspar Blumsli que se podría crear una comunidad de estados europeos que fuera una autoridad para dirimir diferencias entre los estados, pensar en mecanismos de resolución de conflictos. Este tal Blumsli incluso pensó en una constitución federal para Europa como mayor garantía para la evitación de las guerras. Y bueno, pues otra gente interesante en este siglo XIX, por ejemplo, Ernest Renan. Esto es muy interesante. Allá por el año 1870, en plena guerra franco-prusiana, porque los conflictos entre los prusianos, alemanes y los franceses han sido recurrentes, ¿no? Pensemos 1870, guerra franco-prusiana, luego nos vamos a la Primera Guerra Mundial, luego nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Piensen que entre 1870 y en 1945, en el espectro ahí de aproximadamente, bueno, pongamos 80 años, 3 guerras, ¿a cuál de ellas más salvaje? Pues decía Ernest Renan en plena guerra franco-prusiana, y cito: no se puede concluir la paz directamente entre Francia y Alemania. Esa puede ser solo la obra de Europa. Si Europa hace eso, habrá puesto para el futuro el germen de la más fecunda institución, la cual es una autoridad central, una especie de Congreso de los Estados Unidos de Europa que juzgue a las naciones y se imponga a ellas, atemperando el principio de las nacionalidades con el principio federativo. Qué importante esto, es decir, neutralicemos ese nacionalismo beligerante con esa idea federativa de Europa, ¿no? Es Europa la solución, es Europa la paz frente a bueno, pues la exaltación de las nacionalidades. Y llegamos a la Primera Guerra Mundial, y el desastre que ocurre en la Primera Guerra Mundial es tremendo. Una guerra librada a escala industrial con la maquinaria más potente del momento, todo ese maquinismo industrial que, bueno, pues en las fábricas era muy bueno, llevado al campo de batalla se demostró absolutamente devastador. Y bueno, pues ahí están los resultados de la Primera Guerra Mundial, catástrofe absoluta, millones de muertos, y empieza a tomar conciencia, bueno, pues Europa y bueno, el mundo en general, del destrozo de la guerra librada a escala industrial. Y muchos ya empiezan a tener la convicción de que solo un proceso de integración continental basado en el federalismo europeísta podría evitar una nueva catástrofe. Es curioso porque en aquel momento se creó la Sociedad de Naciones. A lo mejor les suena la Sociedad de Naciones como precursora de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La Sociedad de Naciones, que tenía sede en Ginebra y que a día de hoy esa sede se utiliza para la Organización de las Naciones Unidas, se crea en la posguerra, pero se mostró ineficaz. ¿Por qué no fue eficaz la Sociedad de Naciones para poder mantener la paz? Bueno, pues porque la Sociedad de Naciones se basaba en un principio que era el del respeto a la soberanía de los estados. Cada estado tiene su soberanía y puede decidir usar la fuerza. En aquel momento todavía no había principios del derecho internacional público suficientemente asentados, como sí tenemos a partir del año 45 con la creación de las Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe, por ejemplo, el uso de la fuerza, que obliga a la resolución pacífica de las controversias. Bien, pues en aquel momento todavía no teníamos esos principios tan asentados y la Sociedad de Naciones se mostró verdaderamente ineficaz. Y esto no lo digo yo, sino que lo dijo Jean Monnet, que fue secretario general de la Sociedad de Naciones. Jean Monnet, que luego va a ser uno de los padres de la integración europea, uno de los que le propone a Robert Schuman, ministro de Exteriores francés, que le proponga a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial un pacto para bueno, pues establecer algún tipo de lazo que impida una nueva guerra. Es curioso porque Luigi Einaudi en aquella época dijo una cosa interesante. Dijo: ¿cómo? ¿Una sociedad de naciones? Una de dos. ¿La soberanía nacional va a permanecer intacta o no? Porque en caso afirmativo no vale la pena hablar de ello. Es decir, si hay soberanía plena, si los estados pueden decidir volver a la guerra cuando quieran, ¿vale? Dice, esto no valdrá para nada. Dice, y si no, si se va a limitar de alguna manera la soberanía de los estados, debería establecerse una verdadera federación, no aparentemente mundial como la Sociedad de Naciones, dice, sino fundamentalmente europea. Pensemos que las guerras mundiales, ¿dónde han empezado? En Europa. Han sido guerras, entre comillas, fratricidas entre europeos, si lo queremos ver así, que luego han escalado a un plano mundial. Pues miren, tenemos uno de los gérmenes en esas guerras mundiales en el enclave de la Alsacia y la Lorena, ¿no? Esos territorios fronterizos entre Francia y Alemania, disputados durante siglos,
herederos de la vieja Lotaringia, cuando se partió el imperio carolingio. Bueno, pues territorios siempre disputados, que cambiaron de fronteras en la guerra franco-prusiana y, bueno, pues sin duda disputados. Ahí estará un poco el germen de la creación de las comunidades europeas. Ahora haremos un poquito de ello. Es muy interesante en el periodo de entreguerras, estoy yendo un pelín rápido en esta pincelada histórica, pero si luego quieren nos detenemos a un aspecto más. Es muy, muy interesante en este planteamiento la propuesta del conde Coudenhove-Kalergi. Luego hablaremos con un poco más de detalle de la figura de Richard Coudenhove-Kalergi, le tenemos aquí en esta obra, y Richard Coudenhove-Kalergi hizo en el año 22 un llamado a la unión de los pueblos de Europa con el nombre del Manifiesto Paneuropeo. Luego lo abordamos un poco más en detalle, pero ¿cuál era el planteamiento esencial de Coudenhove-Kalergi? Pues él veía claro que era necesario una unión de los pueblos de Europa después de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Coudenhove-Kalergi era visionario. Él decía, los británicos, no, creo que los británicos no van a estar en esta propuesta. Él decía que los británicos eran, pues eran insulares en buena medida, no eran continentales, y él, dentro de la visión que creía él de la pan-Europa, además en aquel momento pues los británicos tenían todavía mucho más imperio de lo que tienen a día de hoy, y él cree que Inglaterra era una potencia por sí misma y que no tenía sentido, que podía descompensar si estaba dentro de esa pan-Europa que él entendía. Bueno, pues ahora que hemos visto lo del Brexit hace pocos años, vemos que algo de razón tenía Richard Coudenhove-Kalergi. Bien, pues lo que planteaba Coudenhove-Kalergi era muy interesante. Decía Coudenhove-Kalergi, él reclamaba una conferencia previa a la guerra y no posterior a la guerra. Es decir, oye, ¿por qué hacemos una conferencia de paz para devolver territorios y pagar reparaciones de guerra después de habernos matado? Hagámoslo antes, evitemos las guerras, busquemos la manera de evitar estos conflictos, ¿no? Y Aristide Briand, que fue presidente del gobierno de la República Francesa, le reconocerán que tiene un mostacho muy poblado. Aristide Briand, que era un hombre muy visionario, muy humanista, vio en esta propuesta de Coudenhove-Kalergi, este conde austriaco, como algo que merecía la pena. Él la asumió, era un hombre muy interesante, pacifista. Se habla mucho también del pacto Briand-Kellogg. Él firmó un acuerdo con los Estados Unidos y luego se sumaron más naciones para renunciar al uso de la fuerza. Eso en aquel momento era una cosa revolucionaria. Y bueno, pues este primer ministro francés, Aristide Briand, recogió la propuesta del conde Coudenhove-Kalergi y pensó que era necesaria una confederación europea, que una confederación europea sería el verdadero medio de asegurar la paz, porque él creía que esa sociedad de naciones era verdaderamente demasiado débil y al final, bueno, pues la realidad le dio la razón. Cuando llegó el año 29, con el crack del 29 y bueno, pues todo el problema económico que trajo, esas propuestas pacifistas y visionarias que hubo en ese periodo de entreguerras, pues vieron que al final cayeron en saco roto, Bien, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. El desastre absoluto de la Primera Guerra Mundial se multiplica en la Segunda Guerra Mundial y por fin el mundo, la humanidad, se da cuenta de que hay que plantear las cosas de otra manera, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la importancia de la paz toma una relevancia primordial. Y si bien las Naciones Unidas como organización, y lo pone así en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, tienen como intención preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, sin duda esa obligación de evitar la guerra le competía más a Europa, que es donde habían surgido estos conflictos. Y el inicio de las comunidades europeas, es decir, ese embrión de lo que a día de hoy es la Unión Europea, va a venir en buena parte motivado por la necesidad de establecer una paz duradera, no como en el año 1918, después de la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, que fue más bien, como algunos autores han dicho, una paz perdida, ¿no? Jean Monnet fue especialmente visionario en todo esto. Jean Monnet es un tipo bastante interesante, luego hablaremos de él. Era un hombre de una familia de productores y exportadores de coñac. Y Jean Monnet, que era un hombre de acción, un hombre visionario, pero con una visión de que las cosas no se consiguen con propuestas etéreas, sino trabajando en ellas y logrando un poco estas solidaridades, de hecho, que decía Robert Schuman. Pues Jean Monnet, que estuvo en la Primera Guerra Mundial, ya en las oficinas de aprovisionamiento, él como buen comerciante, pues sabía cómo se gestionaba la logística, ¿no? Y también en la Segunda Guerra Mundial. Y Jean Monnet decía ya por los años 1943 y 44, es decir, antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, él ya se planteaba que era necesario
algún proyecto de gestión conjunta del carbón y el acero de la región del Ruhr, esa región alemana fronteriza con Francia. Él decía, mediante una autoridad europea con transferencia de soberanía, y básicamente ya tenía la idea en la cabeza de lo que iba a ser después la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Esto lo dijo a la revista Fortune en una entrevista, y bueno, luego es lo que le planteó a Robert Schuman para que se lo ofreciera a los alemanes, y los alemanes, capitaneados por Konrad Adenauer, un hombre con gran visión, pues lo aceptaron. Luego hablamos un poquito más de ello. También, por parte de los británicos en aquel momento, con Winston Churchill a la cabeza, había una conciencia europea, probablemente no de la misma manera que la que tenían franceses o alemanes en aquel momento, o italianos, más federalistas. Los británicos, los que son europeístas, tienen otro planteamiento, más intergubernamental, y Winston Churchill estaba un poco en ese planteamiento, pero estaba en un planteamiento europeísta. Churchill, en el célebre discurso que dio en Zúrich, al término de la guerra, él diagnosticaba el problema de Europa en el nacionalismo. Es decir, es el nacionalismo el que pone en riesgo la paz, y la solución viene por el agrupamiento de Europa con estructuras que permitan la paz, sobre todo comenzando por solucionar el problema entre Francia y Alemania. Y con eso llegamos al tiempo de la Declaración Schuman. La Declaración Schuman. Estamos hablando, digamos, de palabras mayores. ¿Por qué hablamos de palabras mayores cuando hablamos de la Declaración Schuman? Porque estamos hablando de un acto de suprema generosidad. Alemania ha perdido la Segunda Guerra Mundial, Alemania está vencida, está devastada, está arruinada, y bueno, después de la Primera Guerra Mundial, el resto de las naciones de Europa se cebaron, sobre todo económicamente, con unas sanciones y unas reparaciones de guerra muy cuantiosas con Alemania. Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial hay otra visión, hay algo más de generosidad por parte de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Se incluye a Alemania en lo que fue el Plan Marshall, ese plan de reconstrucción económica, bueno, pues con dinero de los americanos. Eso ya fue un primer paso importante. Esas estructuras de gestión económica, la OECE, Organización Económica de Cooperación Europea, está, digamos, ya creando un poco esos estándares de cooperación necesarios que luego van a ser un poco también germen de las comunidades europeas. Y ya digo, hay un supremo acto de generosidad por parte, en este caso, de la Francia que sale de la Segunda Guerra Mundial. Robert Schuman, luego hablamos de él con un poco más de detalle, pero que era un tipo con una conciencia cristiana de la vida muy acentuada, un hombre con gran espíritu de servicio público, visionario, hombre de frontera, porque su padre había nacido en Luxemburgo, y yo tuve la ocasión de estar en la casa natal de Robert Schuman, ahí en Luxemburgo, y la verdad es que es bastante curioso, pequeñita, en una zona en cuesta. Bueno, Luxemburgo tiene muchas cuestas, y la verdad es que es curioso porque muchos de los que han sido padres fundadores de la Europa que hoy conocemos, como Robert Schuman, como Konrad Adenauer, como Alcide de Gasperi, son gente de frontera, gente que nacieron en zonas fronterizas que han estado en disputa, y nadie más que ellos saben el problema de la reivindicación de las fronteras y del conflicto bélico por ganar una frontera u otra, ¿no? La importancia de la paz y de mirar de una manera supranacional y evitar el conflicto, pues estaba muy presente en Robert Schuman, fronterizo entre Francia y Alemania, en Alcide de Gasperi, fronterizo entre Italia y Austria, o Konrad Adenauer, ¿no?, de Colonia, que es una de las regiones pues más al oeste de Alemania, cerca de Francia, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues tenemos esa visión de los hombres de frontera, grandes hombres de Estado, que entienden que hay que, con generosidad, buscar una paz. La verdad es que las palabras de Robert Schuman en la declaración famosa que él hizo en la sede del Ministerio de Exteriores de Francia, lo que se llama el Quai d'Orsay, el 9 de mayo del año 1950, las palabras merece la pena que resuenen. Decía Robert Schuman: la paz mundial no podrá ser salvaguardada sin esfuerzos creativos a la altura de los peligros a los que nos enfrentamos. Francia ha tenido siempre como objetivo esencial la consecución de la paz. No se ha hecho Europa y hemos tenido la guerra. Claro, la idea es muy clara. Como no hemos conseguido crear un ente supranacional, como no hemos conseguido entendernos a nivel por encima de los estados, hemos tenido la guerra. ¿Cuál es la solución a la paz?
la creación de Europa. Este es un planteamiento muy claro, ¿no? Schuman deja claro que el conflicto era fruto de la falta de unión en Europa y, por tanto, que la construcción europea era el remedio para evitar la guerra. Esa construcción, eso sí, iba a requerir, y esto es muy importante, lo decía antes, la creación de solidaridades de hecho, es decir, el crear entre los ciudadanos de Europa lazos de unión, y también la cesión de soberanía, es decir, que los estados renunciaran a ciertas parcelas de soberanía. Esto parecía una entelequia, sin duda, parecería algo imposible y a día de hoy lo hemos conseguido, afortunadamente, ¿no? Hoy en día hay muchos aspectos de nuestra política que no gestionamos los estados europeos. España no tiene ya la peseta, no tenemos un montón de políticas que están cedidas a la Unión Europea y eso, bueno, puede tener una parte mala, una parte buena. Los que son más nacionalistas pues quizá añoran, ¿no?, esa soberanía absoluta. Pero mirando al futuro, sin duda parece que ha sido una buena apuesta el ceder parcelas de soberanía para poder construir esta Unión Europea que nos ha dado la paz. Decía Robert Schuman en esta declaración Schuman del año 1959 de mayo, él decía: la solidaridad de producción que resulte de la creación de esas solidaridades de hecho pondrá de manifiesto que toda guerra entre Francia y Alemania se hace no ya impensable, sino materialmente imposible. ¿Cuál es la clave del asunto? Robert Schuman se da cuenta de que, bueno, ya digo, no es una idea solo de Robert Schuman, la idea en el fondo era en buena medida de Jean Monnet, y Robert Schuman pues la canaliza como ministro de Exteriores que era hacia los alemanes. Pero la idea era, si ponemos en común la fabricación de carbón y acero, que eran dos materias primas esenciales para la metalurgia, que en aquel momento era, digamos, la materia prima para hacer la guerra, porque para hacer carros de combate, fusiles, balas y obuses, pues sin duda hace falta mucho carbón y mucho acero, ¿no? Pues esa producción de metal, de las minas, del Ruhr, etcétera, de las industrias, la ponemos en común a nivel europeo y ya no es una producción solo alemana, solo francesa, y ya ningún estado recela de qué producción estará haciendo el otro, si está rearmándose o no, sino que es a nivel europeo y eso se organiza por medio de una alta autoridad, como se llamó en un principio al organismo que regulaba todo eso. A día de hoy la evolución de la alta autoridad de la CECA, de la Comunidad Europea del Carbón y Acero, es la Comisión Europea. Habrán oído hablar mucho de la Comisión Europea, el Ejecutivo Comunitario. Bueno, pues si eso lo gestionamos a nivel supranacional, se acabó la posibilidad de que ninguno de los dos estados pueda rearmarse por su cuenta y tengamos de nuevo un conflicto bélico. Es decir, los dos estados, Francia y Alemania, en cierto modo, estaban renunciando a poder tener en ese sentido más bien una soberanía a nivel de defensa y volver a librar una nueva guerra fratricida entre franceses y alemanes. Esto creo que es muy importante y no siempre se tiene suficiente conciencia de por qué hoy, 9 de mayo, varias décadas después, estamos celebrando esto. Estamos celebrando un supremo acto de generosidad, un supremo acto, digamos, de, bueno, pues de federación, de hermanamiento, de buscar esa concordia entre los pueblos de Europa. Yo creo que esto es algo muy importante, muy importante. En el fondo lo que querían Jean Monnet y Robert Schuman en esta declaración Schuman era sentar las bases de una federación europea indispensable para el mantenimiento de la paz, porque tenían claro que no se iba a conseguir la paz en Europa si no se hacía sobre una base supranacional. Es decir, hace falta una instancia por encima de las naciones que sea la que nos permita tener la paz. Por eso hablamos de esa alta autoridad que tomaría decisiones vinculantes sobre la producción del carbón y el acero, decisiones que los estados tenían que asumir. Estábamos hablando de una cierta cesión de soberanía, pero sin duda necesaria. En esa cesión de soberanía, en ese mecanismo, pues reside en buena medida la clave de la evitación del conflicto y el mantenimiento de una paz estable y duradera. Este es un aspecto verdaderamente importante y es aquí donde está la clave de por qué sí las comunidades europeas, por qué sí la Unión Europea han sido verdaderamente útiles para la evitación de nuevos conflictos. Sin duda en Europa no hemos tenido ningún conflicto bélico entre los estados que forman parte de la Unión Europea desde que se creó la Unión Europea, las comunidades europeas. Cierto es que ha habido guerra en los Balcanes en los años 90, pero era un territorio pues que no estaba bajo esa influencia de las comunidades europeas, y esta prosperidad, esta paz desde los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pues en buena medida, yo creo en toda la medida,
se lo debemos a los mecanismos de la Unión Europea para arbitrar conflictos y a la conciencia de que nunca más otra guerra, como decían algunos historiadores, otra guerra civil entre europeos como habían sido las guerras mundiales. Este es un aspecto que yo creo que es especialmente importante. Y si me permiten abundar un poquito más en esos perfiles, digamos, personales de estos autores de los que les ha hablado, porque me parece que es muy interesante conocer un poquito más a estos padres fundadores de Europa en sus trayectorias vitales y en sus propuestas más concretas. Yo creo que es algo verdaderamente interesante. Podría hablarles hoy de muchísimas cosas a nivel histórico, pero hoy, que es el día 9 de Europa, o sea, el día 9 de mayo y Día de Europa, creo que es muy importante conocer a estos visionarios que pensaron en una Europa unida. Voy a centrarme por un momento en Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, el conde Coudenhove-Kalergi, conde austríaco, que es en el que el año 22 y 23 va a lanzar una propuesta de una unión paneuropea, la propuesta de una pan-Europa, una Europa unida. Creo que es muy interesante la figura de esta persona por la potencia intelectual y por lo visionario que fue. Fíjense, este conde austríaco nació en Japón en el año 1894, hijo de un diplomático del Imperio Austrohúngaro y de una japonesa. Se complacía en observar que su mismo nombre, Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, era europeo de vocación, porque era una mezcla bastante curiosa. Sus apellidos muestran su ascendencia proveniente de la nobleza de Brabante, los holandeses de origen austríaco, Coudenhove, y también una herencia greco-bizantina, Kalergi, que es una palabra griega. Se educó en Bohemia, curioso, ¿no? Lo que a día de hoy podemos denominar pues como la República Checa, en la frontera germanófona y en Viena, que en aquella época pues Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, sin duda era un lugar de los más cosmopolitas de Europa. Bien, con lo cual ya ven la mezcla y la visión, en el sentido casi multinacional, que tenía Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi. Cuando los nazis, los alemanes, se anexionan a Austria, lo que se ha denominado el Anschluss, se trasladó a Berna, en Suiza, y acabó luego viviendo en Nueva York, con lo cual pueden ver una trayectoria verdaderamente internacional. Tuvo nacionalidad austríaca, checa, obtuvo después la nacionalidad francesa. Y bueno, todos estos hechos y esos cambios de residencia pues le facilitaron una visión cosmopolita que, tras conocer los horrores de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, le acercó a la concepción del europeísmo como un movimiento sobre todo pacifista y superador de los nacionalismos, ¿no? Es verdad que ha habido muchos intelectuales, historiadores, políticos, hombres de Estado que han dicho que el nacionalismo es el verdadero veneno de Europa. El nacionalismo que envenena las conciencias, el nacionalismo que genera odio, el nacionalismo que no permite esa convivencia y esa hermandad entre los pueblos de Europa. Henry Brookmans, un grandísimo estudioso de toda esta historia europea, dice sobre Coudenhove-Kalergi que estamos en presencia de un representante de la tradición más auténticamente supranacional, ¿no? Esa nobleza europea que tenía una mezcla grande de sangre y además tenía un estilo de vida pues mucho más internacional, una visión del mundo mucho más amplia y no tan de patria chica, tan de nacionalismo, ¿no? Un hombre verdaderamente fronterizo. Dice Brookmans, dice, estos fronterizos, aquellos que bueno, pues han vivido en la frontera o son herederos de tradiciones familiares mezcladas, dice, en ocasiones se convierten en nacionalistas feroces o en ocasiones, como es el caso de Coudenhove-Kalergi, en europeos, es decir, en visionarios que ven algo más allá de la pelea, digamos, nacionalista, ¿no? Es el caso de Robert Schuman, de Alcide de Gasperi. Es curioso porque Coudenhove-Kalergi, en su autobiografía que la escribió en el año 1952, le pone un título verdaderamente paradigmático. Le pone el título Je choisis l'Europe, es decir, él he escogido Europa como patria, ¿no?, de su adscripción, es decir, no me siento tanto austríaco como europeo, es Europa mi destino, ¿no? Esto es muy interesante. Ya de joven, Coudenhove-Kalergi puso en marcha esas inquietudes europeístas, ¿no? Vio el fracaso de la Sociedad de Naciones en el periodo de entreguerras y, bueno, pues decide pasar en la acción. En el año 1919 fue a ver al presidente checo, Masaryk, y bueno, pues ya le empezó a plantear algunas de estas propuestas. En el año 1922 publica Paneuropa, una propuesta. Se está celebrando precisamente, yo soy miembro de la
de la Asociación Paneuropea aquí en España. Es bueno, pues una institución a nivel internacional. La matriz principal está en Viena. La preside el hijo del que fuera el Otto de Habsburgo, a día de hoy Carlos de Habsburgo, de la familia Habsburgo, el que venía de la línea directa de los emperadores del Imperio Austrohúngaro. Los paneuropeos, que tenemos esta insignia que ven aquí en mi solapa, estamos un poco en esta propuesta, ¿no?, de una paneuropa. ¿Y qué es lo que decía este conde austríaco? Lo decía con mucha claridad. Dice: la cuestión europea se resume en la siguiente alternativa. Lo dijo en el año 1922. Fíjense qué profético. Unión o desintegración. El único modo de conjurar este peligro es una confederación de la Europa continental, ojo, que vaya desde Polonia hasta Portugal y que reúna a todos los estados. Ya lo veía con mucha claridad que había que integrar desde el Atlántico hasta la frontera con Rusia. Todo eso tenía que ser una Europa unida, ¿no? Esto es curioso porque en el año 23, después de esa primera propuesta paneuropea, decide escribir y formalizar, ya sintetizar un poquito mejor su propuesta, y escribe Paneuropa. La verdad es que es muy interesante leer. Está publicada esta propuesta paneuropea en este libro de la Universidad de San Pablo CEU, de su Centro de Estudios Europeos, y la verdad es que es francamente interesante y amena de leer. ¿Qué planteo un poco en este planteamiento? Pues es un libro, además breve, que se lee bien, que es uno de los hitos fundamentales del europeísmo. Él considera que tras la Gran Guerra el continente ha perdido además su papel hegemónico en el mundo. Una de las reflexiones de Coudenhove-Kalergi es: Europa empieza a decaer, ¿no? Esas potencias como Estados Unidos, como el Japón, la Rusia soviética, el Reino Unido, ¿no?, como imperio, empiezan a despuntar, y Europa va en decadencia después de esta guerra, ¿no? Bueno, él funda el movimiento paneuropeo, organiza varios congresos paneuropeos, uno muy importante el año 1926, donde consigue reunir a gente de la élite de aquel momento. Fíjense que consigue que vaya el canciller austríaco Seipel, el presidente del Reichstag alemán Loeb, Aristide Briand, el presidente francés, y un montón de gente importante de aquella época, intelectuales: Leon Blum, Daladier, Konrad Adenauer, que fue primero alcalde de Colonia y luego presidente de la República Alemana, el conde Sforza, Einstein, Thomas Mann, Freud, Rilke, Unamuno, Ortega y Gasset, Madariaga. Fíjense qué cantidad de personas, de intelectuales, consiguió que participaran de esos congresos paneuropeos. Pero ¿cuál fue el problema de todo esto? Pues que el movimiento paneuropeo se quedó esencialmente en las élites y no llegó a las masas. Y ese fue un problema, porque de poco sirve que las élites tengan una idea clara de una posible integración europea si luego el ciudadano a pie pues está más bien en un planteamiento nacionalista cerrado y no comparte ese ideal europeo. Es complicado. Y como dice el profesor Henry Brugmans, el movimiento paneuropeo no llegó en absoluto a las masas. El público que iba a las reuniones de Paneuropa se podía comparar al que frecuentaba las conferencias de la Liga de la Sociedad de Naciones. Al final eran un poco los círculos económicos, políticos, intelectuales de Europa, pero faltaba, digamos, llegar al pueblo, y claro, pues sin eso, sin militantes de base, no se conseguía verdaderamente que la propuesta paneuropea lograra avanzar. Al final, pues no se consiguió, más allá, de mantener un poco la organización paneuropea y algunos, como decíamos, el presidente francés Aristide Briand, pero no consiguió tener, digamos, una suficiente implantación para que se llevara a cabo la propuesta que él planteaba. Curiosamente, lo que planteaba Coudenhove-Kalergi era algo bastante cercano a lo que a día de hoy es la Unión Europea. Él creía que era necesaria una convergencia económica, política, institucional de Europa. Básicamente, un poco lo que hemos conseguido lograr en estos años de Unión Europea. Y al final, es verdad que Coudenhove-Kalergi parte como de una especie de lamento, ¿no? De una especie de lamento de Europa como un enfermo político, ¿no? Esa división política en más de 20 estados creía Coudenhove-Kalergi que era la principal enfermedad de Europa. Creía que eso al final generaba una especie de anarquía internacional que era el germen de esas continuas guerras. Hay una frase especialmente interesante que yo creo que puede ser muy, muy visionaria. Dice Coudenhove-Kalergi: todos los grandes acontecimientos históricos comienzan en forma de utopía,
y terminan siendo realidad. Esto me parece muy interesante. Es decir, lo que Coudenhove-Kalergi veía como una utopía, una Europa unida, con unas instituciones, paz, concordia, que en aquel momento era prácticamente una utopía, hoy es una realidad. Esto es algo muy curioso. O sea que si todos estos padres de Europa levantaran la cabeza a día de hoy, yo creo que estarían razonablemente orgullosos de lo que se ha conseguido, con ciertas insuficiencias, pero creo que Paneuropa, la Unión Europea, es uno de los proyectos políticos más, sin duda, ilusionantes, ¿no? Porque se ha convertido en un espacio de paz y un espacio de desarrollo económico verdaderamente interesante. Decía Coudenhove-Kalergi, viendo, digamos, esta paneuropa como una solución a las amenazas que en aquel momento se cernían sobre Europa, decía: entre la esfila de la dictadura militar rusa y la Caribdis de la dictadura financiera americana, solo hay un camino estrecho que conduce a un futuro mejor. Este camino se llama Paneuropa y significa que Europa debe ayudarse a sí misma, constituyéndose una unión político y económica. Él lo veía claro, ¿no? Él veía esa, decía, dictadura militar rusa, ¿no?, de los soviéticos, expansionistas, y dictadura financiera de los americanos, y él creía que Europa tenía que ser algo distinto, ¿no? Una unidad cultural, una unidad política, una unidad económica. Y eso es interesante porque fíjense que había habido mayores propuestas en la historia precedente sobre, bueno, pues sobre una Europa unida, pero probablemente una Europa unida con un enfoque más bien político. Y Coudenhove-Kalergi le empieza a poner claramente el tinte económico. Ojo, si no conseguimos crear lazos económicos, lo político probablemente sea lo último en llegar. Los corazones de los europeos todavía son muy nacionalistas, pero si vamos creando uniones aduaneras, por ejemplo, que esto es una cosa muy importante. ¿Cómo se consiguió la reunificación alemana después de la guerra franco-prusiana? Pues con una unión, ya venían de una unión aduanera, el Zollverein, que era la unión aduanera, y se dieron cuenta: oye, si tenemos una frontera aduanera común y una lengua común, ¿por qué haber grandes divisiones entre los de Baviera, los de Prusia? Se creó el primer imperio germánico, ¿no? Y un poco esa misma idea se aplicó a Europa. Oye, ¿por qué no ponemos digamos, un mismo arancel común y creamos un espacio de libre cambio donde las mercancías puedan circular? Y ese intercambio económico, pues sin duda va creando las solidaridades, de hecho, de las que hablaba Robert Schuman. Al final, el punto para esta paz duradera, lo han dicho muchos autores, como por ejemplo Antonio Trujillo Serra, gran internacionalista y primer presidente del Tribunal Constitucional Español. Él dice, llama mucho la atención el acierto del análisis de Coudenhove-Kalergi cuando veía que la reconciliación franco-alemana era la clave, es la condición previa de la paz europea. Dice, y frente a esa posibilidad de reconciliación, dice, es el nacionalismo que se configura casi como una especie de religión en muchos corazones, digamos, pues el principal antagonista, ¿no? El principal antagonista. Bien, otra frase muy interesante de Coudenhove-Kalergi, yo creo que esto tiene mucho interés. Él dice: no se puede uno imaginar cuánto mejor sería la situación de los europeos, no solo de los vencidos, sino también de los vencedores, si la conferencia de paz se hubiera celebrado en la primavera de 1914 en lugar de en la primavera de 1919, ¿no? Eso que planteábamos antes, ¿por qué no hacemos las conferencias de paz antes de que llegue el conflicto? Coudenhove vería claramente, por una parte, como decía antes, la vía económica. Él creía que había que hacer una fusión de las áreas económicas nacionales en un área paneuropea que fuera la única capaz de poder competir con éxito con la industria americana. Y por otra parte, él también veía claro que había que renunciar a esas permanentes pretensiones de los estados por lograr las fronteras que habían tenido en no sé qué época anterior. Es decir, esa lucha por las fronteras, pues como por ejemplo los alemanes en la guerra franco-prusiana, ese deseo de coger Alsacia y Lorena y esas reivindicaciones territoriales que siempre ha habido, bueno, pues eso evidentemente no ayudaba. Decía Coudenhove, todos esos intentos por hacer cambiar el mapa de Europa conducen a la guerra, mientras que el reconocimiento de las fronteras políticas existentes, unido a la lucha contra las barreras aduaneras, lleva hacia los Estados Unidos de Europa, en las que las fronteras de los estados perderán su importancia actual, quedando relegadas
al nivel de meras fronteras administrativas. Eso es lo que tenemos a día de hoy en la Unión Europea, primero con la libre circulación de mercancías, personas y también lo que conocerán como el espacio Schengen, esa libre circulación. Creo que esto es algo muy interesante. Ya lo veía Coudenhove-Kalergi, es decir, no nos peleemos por las fronteras. Las fronteras algún día, si logramos que haya libre circulación de personas y mercancías y todo el mundo pueda estar acceso donde quiera, serán meras líneas en los mapas administrativos. Ya no tendrán una significación emocional tan fuerte como la que tienen a día de hoy. La gente se pelea por un metro de tierra, ¿no? Esa es una idea bastante importante. Él creía que debía encontrarse, lo hice con claridad, un reconocimiento de la comunidad de destino franco-alemana. Él decía, entre franceses y alemanes tienen que cesar este odio, hay que buscar una unidad de destino, algo que los ponga, digamos, en la misma línea para evitar más guerras. Decía, entre ellos, entre franceses y alemanes, debe surgir una solidaridad de la razón, incluso ahí donde todavía no es posible una solidaridad del amor. Es decir, que aunque todavía, queden odios importantes, vamos a buscar una solidaridad de la razón, es decir, la necesidad de llevarnos bien, aunque sea por un interés, sea económico, etcétera. Y ese es un poco el planteamiento que luego vemos en la declaración Schuman, ¿no? Al final esa idea de las solidaridades de hecho. Él cree que Paneuropa podía aparecer frente a los demás continentes y frente a las demás potencias mundiales como una unidad. Y dentro de esa unidad paneuropea, Coudenhove-Kalergi no era un partidario de abolir la soberanía nacional, nada parecido a eso. Él decía, dentro de la federación, cada uno de los estados tendría el máximo de libertad, pero lógicamente con ciertos límites y con cierta supranacionalidad. ¿Cómo diseñaba Coudenhove-Kalergi la estructura institucional de esta Europa que él veía? Pues él decía, tendríamos que tener dos cámaras, una cámara de los pueblos y una cámara de los estados. La Cámara de los Pueblos tendría 300 diputados, uno por cada millón de habitantes, y la Cámara de los Estados tendría 26, un representante por cada uno de los 26 gobiernos europeos. Fíjense que esto no tiene mucha diferencia de lo que a día de hoy tenemos. Tenemos un Parlamento Europeo con más diputados de 300, sin duda. Tenemos un Parlamento Europeo, elegido por los ciudadanos en sufragio directo, y luego tenemos ese Consejo Europeo a día de hoy, que es representantes de los estados. O sea que en el fondo el planteamiento visionario de Coudenhove-Kalergi en el año 22-23 pues tiene buena medida, el germen de lo que a día de hoy tenemos. Al final, cuando uno ve los planteamientos visionarios de gente como Coudenhove-Kalergi, se da cuenta de que el sueño de algunos a día de hoy afortunadamente se ha convertido en realidad, y yo creo que esto es algo especialmente bonito. Bien, me gustaría hablarles por un momento, ya que hoy estamos en este 9 de mayo, podemos hablar de muchas cosas, pero tampoco me quiero extender en exceso. En este 9 de mayo me gustaría hablarles un momentín de la declaración Schuman con un poquito más de detalle, ¿vale? De ese momento fundacional de las comunidades europeas. Creo que esto es una cuestión muy interesante. Permítame que en ese sentido haga una pincelada así rápida por algunos de los padres de esta Europa unida, ¿no? Uno de ellos es Jean Monnet, que de verdad fue un tipo verdaderamente interesante. En aquel momento Jean Monnet estaba a cargo del plan de reconstrucción de Francia, como buen gestor que era, y él tenía claro, Jean Monnet, que el desarrollo económico de Francia iba a depender del desarrollo y crecimiento de toda Europa, Jean Monnet ya estuvo a favor de una posible integración entre Francia e Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un tema muy interesante, que al final no salió esa unión, es decir, crear una especie de Estado un poco bicéfalo durante la Segunda Guerra Mundial, porque los franceses, que probablemente son más patriotas, aunque Churchill estaba de acuerdo, pues al final esa idea no salió, pero Monnet sí que lo planteaba. Monnet lo que creía era que es necesaria una organización de una Europa unida, abierta, que ponga en común los intereses esenciales y que permita una comunidad real entre los miembros que la conforman. Al final se dio cuenta Monnet de que Alemania, a pesar de lo que había ocurrido durante el nazismo, era el socio natural de Francia por tamaño, por desarrollo industrial, y al final él creía que era necesario ofrecer a Alemania alguna posibilidad de generar esa industria en común. Al final vieron claramente
que, bueno, pues esas cuencas carboníferas de la región fronteriza, el Ruhr, el Sarre, toda esa industria pesada, si se ponía en común, se evitarían los conflictos subsiguientes. Y para esto hubo una interesante experiencia previa, el Benelux, esa unión aduanera de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, que ensayaron en pequeño lo que luego sería esa unión fronteriza a la Comunidad Económica Europea, ya no a 3, sino a 6. Incluso hubo algunas otras posibilidades. Se habló en su momento del Fritalux. Fritalux no es el nombre de alguna freidora mágica, por el nombre podría parecerlo, ¿no? Sino que, se permite la broma, era una posibilidad de asociación económica entre Francia, Italia, Luxemburgo. Es decir, se ensayaron varias fórmulas posibles de asociar bueno, pues los estados de Europa al término de la Segunda Guerra Mundial, porque se veía la necesidad de abrir fronteras, de estimular el comercio. La verdad es que fue una cuestión interesante. Yo creo que las personalidades que crearon Europa, no es casual que Europa se consiguiera llevar adelante en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, porque afortunadamente estaban en los mandos pilotando el proceso gente con una visión muy amplia, una visión verdaderamente importante. Yo creo que es interesante esta persona de Jean Monnet. Les planteo una semblanza muy rápida. Como les decía, había nacido en una familia de exportadores de coñac. Desde joven había viajado a Inglaterra, a Canadá, a Estados Unidos, a Rusia, a Egipto, dedicado a los negocios internacionales de su familia, con una grandísima experiencia. Durante las guerras mundiales había trabajado para el gobierno francés y el británico al más alto nivel económico en el aprovisionamiento, y veía claro que había que unir a las naciones para tener éxito en la contienda. Tuvo una alta responsabilidad de la Sociedad de Naciones como secretario general adjunto y quedó defraudado por los procedimientos y la inutilidad de la Sociedad de Naciones, y vio que era algo necesario esa creación de instancias supranacionales, ¿no? Jean Monnet se dio cuenta de que la plena soberanía de los estados solo llevaba al conflicto. La verdad es que de él partió esa propuesta de una comunidad económica del carbón y del acero. Fue él el que se lo planteó a Robert Schuman, y creo que es muy interesante bueno, pues lo que él dijo. Jean Monnet dijo, 3 días después de planteárselo a Robert Schuman, dice, me telefoneó Schuman diciéndome que estaba de acuerdo con esta propuesta. Él no había visto el carbón y el acero como tal. Él comprendió que el carbón y el acero no era más que un medio. Él lo había visto como un medio de establecer una relación entre Francia y Alemania que no había existido jamás, y de borrar esta contienda siniestra que había durado un siglo entero en Europa. Era sobrepasar 100 años de una cultura de imponerse por la fuerza y por la guerra al otro. Dice, por eso pensamos que era imposible entrar en un plan europeo si no era en pie de igualdad y eliminando cualquier posibilidad de dominación. Qué interesante esto, qué generosidad en ese momento la de Jean Monnet y Robert Schuman de Francia. Él era un europeísta convencido, creó en una Europa federal, y bueno, pues vio que ese desarrollo, esa prosperidad no podían lograrse sin una federación europea. Y yo creo que es muy interesante hablar de la figura de Robert Schuman. He traído por aquí algunos de los libros de Robert Schuman. Vamos a ver, tenemos por aquí. Este es muy interesante, hecho por René Lejeune, que le conoció de cerca, pues una biografía de Robert Schuman, la titula Padre de Europa. Y luego es muy interesante este libro, que fue, creo que lo único que escribió Robert Schuman por Europa. Tengo por aquí la versión francesa, el Pour l'Europe, donde él plantea, esto ya fue comenzado el proyecto de Unión Europea, un poco esa visión, y fue muy interesante. Ojo, porque la biografía de Robert Schuman, esto da para una película, no sé si la han hecho o si la harán, pero la verdad es que da para una película, además con suspense, verdaderamente interesante. Robert Schuman procedió de una familia de la Lorena, esa zona fronteriza entre Francia y Alemania, establecida en Luxemburgo, donde él nació. Su padre había servido en el ejército francés en la guerra franco-prusiana y tomó la nacionalidad germana tras la anexión de ese territorio por los alemanes. Una cosa bastante curiosa, se encuentra en un territorio que, dependiendo de la guerra, cambia de bandera. ¿Qué pasa con Schuman? Pues que estudia en Metz, en Múnich, en Bonn y en Berlín. Finaliza sus estudios en Estrasburgo, otra de las ciudades fronterizas entre Francia y Alemania. Yo tengo ocasión de estar 3 veces en Estrasburgo y en el Parlamento Europeo, en conferencias, y la verdad es que es muy curioso porque Estrasburgo es la última ciudad, luego ya está el río y luego empieza Alemania.
Claro, Estrasburgo fue una de las primeras ciudades que evacuaron los franceses cuando veían que los nazis iban a entrar. Y bueno, pues la evacuaron. Pues una ciudad que no tiene, bueno, más allá del río, no tiene mucha defensa natural. Y es una ciudad donde se decidió poner el Parlamento Europeo, la sede del Parlamento Europeo, porque encarna muy bien esa idea de unión franco-alemana, ¿no? Una ciudad, Estrasburgo, es verdad que cuando uno va por ahí, se tiene ocasión de ir, pues la arquitectura de las casas del centro es más bien alemana, más que francesa, o uno piensa que es más bien alemana, y muestra, bueno, pues una ciudad de frontera reivindicada por ambos, siempre en conflicto. Bueno, ¿qué pasa con Robert Schuman? Pues que era un hombre de profunda fe católica. Está en causa de beatificación, hasta donde sé, por su idea de servicio público, por su idea de que la fe le impulsaba, ¿no?, a buscar la concordia de las naciones. Estuvo a punto de meterse sacerdote, se lo planteó seriamente, pero al final le convencieron, o se convenció, de que el servicio público en la política podía ser otra forma también de, entre comillas, de santificación. Era un tipo verdaderamente pintoresco. Y además bastante polifacético, era muy tímido, dicen, pero una persona muy capaz. Desde el año 1919 fue diputado por la región del Mosela, que la había anexionado Francia en la segunda... en la Primera Guerra Mundial, y fue diputado en la Asamblea Nacional Francesa, en el Parlamento francés, elegido por los grupos católicos de esa zona. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto es un tema interesante, le detuvo la Gestapo, la policía secreta alemana, y logró evadirse, se refugió en el monasterio de Ligugé hasta el final de la guerra. Le tuvieron escondido unos monjes en un monasterio y consiguió salvarse por los pelos. Tras la liberación de Francia, fue uno de los políticos destacados de la Cuarta República Francesa, fue ministro de Finanzas, presidente del Consejo, ministro de Asuntos Exteriores. Dicen algunos que le conocen más de cerca, que era un hombre dotado de un temperamento político realista y audazmente moderado. Evolucionó hacia soluciones cada vez más avanzadas. Veía esa necesidad de, bueno, pues de una unión que superara esa rivalidad franco-alemana. Además, en su propia vida, él había vivido en sus carnes el conflicto, ¿no? Esa rivalidad franco-alemana había marcado su vida y, lógicamente, pues como hombre fronterizo, él buscaba soluciones supranacionales que permitieran esa reconciliación. Cuando él habla en la declaración Schuman de crear solidaridades de hecho que permitan unir Europa mediante realizaciones concretas, sabe de lo que está hablando. La prensa aquel día, esto lo cuentan las crónicas, los periodistas que fueron allí les convocaron, va a haber una declaración del ministro de Exteriores, ¿qué va a decir? Y cuando le escucharon, mucha gente dijo, ¿ha dicho lo que parece que ha dicho? ¿Ha dicho que que hacemos una oferta a los alemanes para poner en común la industria del carbón y el acero? O sea, la gente no tenía claro qué dice este hombre, ¿no? A los alemanes, la gente que en el momento quería revancha después de la Segunda Guerra Mundial. Al principio no se dieron cuenta de la trascendencia de todo eso. Dicen que era un hombre verdaderamente tímido, tenaz. Le dieron el premio Carlomagno por su contribución a la causa europeísta. Fue el primer presidente de la Asamblea Parlamentaria Europea, ese embrión del Parlamento Europeo. Y bueno, pues murió en el año 1963 y fue reconocido su mérito como padre fundador de Europa. Jean Monnet dijo de él tras su muerte: Robert Schuman vivió durante mucho tiempo que la búsqueda de la supremacía nacional constituía la enfermedad de Europa. Yo creo que esto es muy interesante. Schuman, en algún punto de su libro sobre Paul Europe, dice: Europa es un problema de generaciones. Lo que los antecesores prepararon no será válido si las generaciones posteriores no aportan su entusiasmo. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Esta frase de Schuman es bastante profética, ¿no? Lo que las generaciones anteriores nos han legado, entre comillas, no servirá de nada si no aportan las nuevas generaciones el entusiasmo por nuevos logros de la Unión Europea. Y eso podía ser válido en la época y con este día, si quieren, más o menos termino. Podría ser válido eso tanto en los tiempos de Robert Schuman como en el momento actual, ¿no? Porque sin duda a día de hoy tenemos una Unión Europea que ha crecido mucho, que ha mejorado seguro en procedimientos, tenemos mucha más unidad política además de mera unidad económica, hay paz, ha habido una mayor integración. Hoy somos 27 en la Unión Europea, se fueron los británicos, tenemos retos como la guerra de Ucrania en las puertas de Europa, la integración de los estados balcánicos, es decir, sigue habiendo retos importantes en Europa, pero probablemente yo creo que el mayor reto que tenemos probablemente sea la fidelización de las nuevas generaciones en el proceso de integración europeo.
yo creo que difícil será que Europa siga progresando y no se desmantele lo mucho que se ha construido si no conseguimos fidelizar a las nuevas generaciones en el sentido fundacional de la Unión Europea, en una Unión Europea que no pierda sus valores fundacionales, que no pierda la idea de esa herencia greco-latina, cristiana, ilustrada, de la importancia, ¿no?, de la concordia, de la dignidad de la persona, de los derechos fundamentales, y que no se convierta meramente en un entramado burocrático o una negociación de intereses sobre pesca, agricultura, metalurgia en Bruselas, ¿no? Es verdad que yo lo digo como profesor universitario que soy en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Universidad Carlos III. A veces los jóvenes, oye, pues Bruselas, ¿no?, el entramado burocrático, ya nos imponen no sé qué desde Bruselas, y a veces se quedan en eso y quizás no estamos sabiendo explicar, y un poco mi humilde contribución en este Día de Europa aquí en la Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, y con nuestro lema, ¿verdad, Antonio? Socorre enseñando, pues intento enseñar, probablemente hoy no para tantos, pero a través de la web y del vídeo probablemente para alguno más, la importancia de fidelizarse con los valores europeos, con el sentido histórico de Europa, con esa idea de concordia, de paz, de hermanamiento de las naciones europeas, esa historia visionaria que muchos vieron y que afortunadamente ha sido realidad. Hay muchas ilusiones históricas que no han sido realidad, y en cambio la idea de la Unión Europea, de una Europa en paz y con concordia y con convivencia, sí ha sido realidad. Entonces yo creo que tenemos un tesoro magnífico, un tesoro que tenemos que preservar, que hay muchos retos para la Unión Europea, a nivel institucional, la reforma de los tratados, la política exterior y de seguridad común. Hay muchos retos, ¿no?, a nivel político, pero sin duda creo que el principal reto es fidelizar a los jóvenes en que merece la pena apostar por una Europa unida, en que no deben volver, digamos, los vientos del nacionalismo más excluyente, del nacionalismo, digamos, de mirada corta, sino que tenemos que mirar mucho más allá y de verdad ver a los otros pueblos de Europa como hermanos, que el mundo hoy en día cada vez más globalizado pues requiere de una Europa que beba de sus raíces, de sus valores, de la idea de dignidad de la persona, de derechos humanos, y que exporte esos valores y que tenga una presencia real en el mundo, ¿no? Un mundo el día de mañana dominado pues por los planteamientos culturales, ideológicos, no sé, sea de China o sea de otras regiones con planteamientos culturales distintos a los nuestros, pues puede ser mucho más complicado si perdemos nuestros valores judeo-cristianos ilustrados. Así que creo que la tarea que tenemos es seguirle contando a la gente bueno, pues la importancia, la generosidad del proyecto europeo, que la gente se fidelice con ello y que esta Europa que algunos visionarios pues imaginaron algún día no deje de construirse y digamos de bueno, pues iluminar nuestro camino, ¿no?, con estos valores de identidad. Termino con una cuestión. Si alguna vez tienen ocasión de ir al Parlamento Europeo en Estrasburgo, y me van a permitir que les enseñe una imagen, el Parlamento Europeo en Estrasburgo tiene esta pinta, si no han podido ir por allí, y lo hicieron deliberadamente inacabado, y parece que hay un trozo que falta, ¿no? Bueno, pues la gracia que tiene es que esa idea de Europa sigue en construcción. Europa no está acabada, Europa se sigue construyendo con el esfuerzo de todos, y lo que hoy tenemos, pues ojalá lo guardemos y sigamos construyendo lo que Europa requiera en el futuro. Y les agradezco muchísimo su presencia hoy, espero no haberles aburrido en exceso, que les haya resultado interesante para conocer un poquito más de la historia europea y de algunos de los padres fundadores, de dónde venimos, y otro día, si quieren, con el permiso de don Antonio, pues podemos hablar del presente y del futuro de Europa más en clave política. Hoy la cosa ha ido más en la historia. De verdad que muchísimas gracias, un honor compartir con ustedes este rato de reflexión en esta tarde en la Matritense. Gracias. A ustedes por escucharme, ¿no? O sea que... Pues muchísimas gracias, don Álvaro, y ahora si alguna de las personas presentes quiere hacer alguna pregunta, con sumo gusto. Sí, estamos, si ustedes tienen tiempo, yo tengo tiempo, si quieren plantear alguna cuestión, algún comentario. Me he dejado mucho de lo que tenía aquí preparado, pero bueno, siempre se puede profundizar un poquito más. Bueno, ha sido interesante. Yo le voy a preguntar si en tiempos de Carlos I intentó con el Imperio Sacro alguna reunificación de Europa, o por lo menos iniciarse. Y la otra pregunta es, ¿por qué motivos tuvo Inglaterra de salirse de la Comunidad Europea y si tuvo que abonar dinero para salirse? Pues vamos con las preguntas, las dos muy interesantes, muchísimas gracias. Bien, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Sacro Imperio,
venía siendo una herencia de lo que había sido el Imperio Romano, y bueno, pues durante bastantes siglos se intentó mantener un poco esa unidad. Es verdad que los reyes de Francia no veían nada claro el estar bajo la tutela del emperador alemán, sobre todo, y pronto ya se empezaron a, digamos, a desvincular de todo ello, y al final el Sacro Imperio Romano Germánico terminó siendo esencialmente germánico. Al final se convirtió un poco en el embrión, ya no de una Europa que podía haber sido un poco más en el medievo, sino ya casi el embrión del Imperio Germánico. Cuando Carlos I intenta mantener un poco esa unidad de territorios y también la unidad de la fe católica frente al protestantismo que empezaba a cuajar, ¿no? Y ahí están los cuadros de la batalla de Mühlberg, ¿no? En el Museo del Prado. Bueno, yo no sé si él luchaba por una idea europea, a lo mejor es mucho decir, más bien luchaba por una unidad de la fe católica, por el mantenimiento de una unidad de esos territorios. Sin duda es verdad que la idea de disgregación no era buena, y la idea de unidad sí que le parecía mucho más halagüeña, porque bueno, pues estaba viendo lo que estaba pasando dentro del imperio. Pero yo en ese sentido no soy especialista en esa época de la historia, pero sin duda era difícil poder mantener esa unidad, y ya se fue viendo pues como los territorios de las Provincias Unidas del Norte, toda la zona de Holanda, etcétera, pues buscaba independencia. Los príncipes alemanes de varias de las regiones que se habían adherido al protestantismo, bueno, no era tanto un conflicto esencialmente religioso y teológico, sino una búsqueda de independencia, de autonomía. Entonces, bueno, no sé si podríamos hablar estrictamente de Carlos I como un europeísta como tal, sí como un patrocinador de la unidad de territorios en Europa, y sobre todo de la unidad de la fe. Eso sí lo tenía más claro, la idea de una sola fe, esa idea sí que era bastante más clara. Y en el tema de los británicos, bueno, los condicionantes para el Brexit, para la salida de la Unión Europea, bueno, pues fueron variados. Vamos a intentar diseccionarlos de alguna manera. En un contexto en el que hubo crisis económica fuerte en los años anteriores, los sectores más, podemos decir, populistas reaccionarios británicos le vendieron a la sociedad británica que las contribuciones que hacía el Reino Unido a la Unión Europea pues eran muchas, que Europa era muy cara. El tema, por ejemplo, del libre tránsito de trabajadores, mercancías, se discutió mucho la idea de, cuando se hablaba de la Constitución Europea, el concepto del fontanero polaco. Es decir, muchos británicos creían que sus puestos de trabajo estaban verdaderamente amenazados por la inmigración, y es verdad que sufrieron inmigración, pero también una inmigración, bueno, pues que iba a cubrir puestos de trabajo, y si no hubiera habido puestos de trabajo disponibles, pues no hubieran ido, ¿no? Entonces son varios factores, un cierto nacionalismo, un cierto orgullo, un cierto no sentirse verdaderamente tan integrados en Europa, esa insularidad, ¿no? En el fondo, Coudenhove-Kalergi lo vio claro. Y eso, ya digo, pues sumado a crisis económica, sumado a pensar que Europa era un proyecto caro, el miedo a la inmigración, eso jugó un factor bastante importante. Y el pensar erróneamente que les podía ir mejor fuera de la Unión Europea que dentro de la Unión Europea. Bueno, pues todo eso mezclado con un cóctel de agitación política y de cierta manipulación mediática y de noticias falsas, fake news y todo esto, pues llevó a que, bueno, pues al final saliera por un estrecho margen el referéndum del Brexit. El primer ministro que lo convocó, David Cameron, pensaba que no iba a salir ese resultado, y él pensaba que el Brexit sería un referéndum que lo ganaría el gobierno que en aquel momento patrocinaba, bueno, veladamente, ¿no?, por dar libertad, ¿no?, pero bueno, era más bien defensor del no a la salida de la Unión Europea. Pensaba que ganaría el referéndum y que ese tema quedaría cerrado al menos pues por, no sé, a lo mejor una década, y entonces, bueno, iba a permitir más libertad política de acción al gobierno británico, y les salió mal la jugada. Los referéndums los carga el diablo, y no es una buena manera de gobernar, y se vio claramente en el tema del Brexit. Yo tuve ocasión de estar en la Universidad de Oxford, porque fui allí bueno, pues a la universidad en el verano del 17, juraría, fue en el año 17, creo que sí. Sí, juraría que fue el 17. Y, no, verano no, primavera. Bueno, el caso es que estuve por allí en las épocas en que estaba la campaña electoral del Brexit, y en una de las principales calles céntricas de la ciudad de Oxford, bueno, pues estaban allí los tenderetes de los partidos políticos, los pro Brexit, los pro Europe, estaban allí todos dando papeletas, y había un ambiente de efervescencia en la sociedad británica.
Y sin duda, ya digo, hubo bastante manipulación y sobre todo en las áreas más rurales pues les vendieron un cierto nacionalismo, cierto recuperar competencias. Bueno, pues eso que hemos estado hablando un poco en la historia de Europa, ¿no? Esa idea de no queremos supranacionalidad, nacionalismo, ¿no? El volver a encerrarse en el proteccionismo es un poco lo que favoreció el Brexit. Y si han tenido que pagar, pues es un tema interesante porque ha habido negociaciones muy duras. Hay algún documental en internet sobre cómo han sido las negociaciones para firmar el acuerdo del Brexit, que ha sido algo verdaderamente complicado, donde los británicos creían que llevaban las de ganar, porque echaron un cálculo de, bueno, esto, en cuanto pongamos de acuerdo por una parte a los portugueses, luego hablamos con los polacos, a los italianos les daremos esto, a aquellos esto, aquello del divide y vencerás, divide et impera, eso creían que iban a poder hacer los británicos, pero la Unión Europea, la verdad es que ha triunfado en esa negociación. La Unión Europea se aseguró de bloquear cualquier posible negociación bilateral de los británicos con el resto de los estados. Dijo, no, aquí se negocia directamente con un negociador europeo, y el negociador europeo es Michel Barnier, que es el que escribe el prólogo de este libro de Robert Schuman. Michel Barnier había sido comisario europeo, no sé si de mercado interior o qué cartera había tenido, no lo recuerdo ahora mismo, pero era un hombre muy bregado en la política francesa y comunitaria, y además con un equipo muy potente. Y los británicos pues tuvieron muchas vicisitudes. Los británicos creían que les iba a ir muy bien. En cuanto salieron, cae la bolsa, empiezan a verse los riesgos económicos, sobre todo del Brexit, empiezan a temblar las piernas, ponen primero un negociador, luego al cabo de un tiempo lo cambian porque ven que la cosa no va bien, se empiezan a poner duros en la negociación, la Unión Europea se vuelve inflexible y la situación se les complicó, y los que han salido perdiendo en esa negociación sin duda han sido los británicos. Todavía tienen que implementar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea durante unos años. No soy conocedor en detalle de los entresijos del tratado, pero no les ha salido a cuenta esta salida de la Unión Europea. Es más, hay quien dice, vamos a algunos sondeos, que si a día de hoy se hiciera un nuevo referéndum, probablemente saldría la reincorporación a la Unión Europea. Pero bueno, la Unión Europea, que en aquel momento se vio esto como una gran crisis, es decir, ¡buah, han ido los británicos, ¿no? Un país tan potente, después de esto se querrán ir otros, porque marca el camino de desintegración de la Unión Europea. En ese sentido, la Unión Europea se ha vacunado muy bien. El resto de los países han visto lo que les ha pasado a los británicos en términos económicos, en términos políticos. El Reino Unido no ha tenido estabilidad política desde que salió del Brexit. O sea, han visto desfilar a primeros ministros, Theresa May, luego el último, este hombre despeinado que fue uno de los principales promotores del Brexit, mintiendo descaradamente. Ya ven cómo le ha ido de bien al gobierno, han cambiado. Luego tuvieron una primera ministra fallida que duró poquísimo, ahora este nuevo primer ministro de ascendencia hindú. Bueno, veremos a ver cómo va el Reino Unido, porque tienen grave crisis económica y les ha salido bastante poco a cuenta, ¿no? Y en un mundo cada vez más globalizado, el Reino Unido pues tiene mucha potencia económica y tiene muchos lazos internacionales, la Commonwealth, lo hemos visto ahora con la coronación del otro Carlos III, no el nuestro que es el bueno, sino el rey de los ingleses, pero de verdad creo que no han hecho un buen negocio con la salida de la Unión Europea. Yo creo que sí, yo creo que no hay grandes ganancias en la salida, porque en un mundo cada vez más globalizado, la Unión hace la fuerza, y para muchas cosas en el fondo no van a poder ser autónomos. Es imposible pensar en una Unión Europea de la defensa, o con el conflicto que tenemos ahora con Rusia en Ucrania, sin que el Reino Unido, por ejemplo, que está en la estructura evidentemente de la OTAN con la Unión Europea, pues es que tiene que haber unidad de acción de todas las democracias occidentales, y en otros muchos temas económicos pues igual, ¿no? Entonces realmente no van a poder ser tan independientes como ellos querían ser o pensaban que iban a ser después del Brexit, y creo que de verdad que ha sido un golpe económico fuerte del cual no se van a poder recuperar en un cierto tiempo, y yo creo que ha sido un mal negocio. Lo podemos definir de esa manera tan coloquial. Un mal negocio salirse de Europa. Muy bien, gracias a usted. Estupendo. Pues nada, gracias por su tiempo, de verdad. Muchas gracias a usted, profesor de la Torre. Bueno. Y esperamos que en una ocasión futura, y no muy lejana además, pues podamos volverle a recibir aquí con la dignidad de su magisterio. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. La Real Sociedad quiere expresarle su pues agradecimiento muy amable, Antonio. de varias